Capítulo 13. Lo que parecía un día normal. Estaba sentado en un rincón de la cama, con las rodillas levantadas y la espalda contra la pared. En mi palma descansaban los 3 yelocos de la bolsita de cuero de la bodega de la prefectura, la que me guardé en el plan Fénix. Los hacía rodar con el pulgar lentamente, dejándolos chocar entre sí con ese pequeño sonido de plástico que había olvidado que existía. Clac, clac, clac. El cuarto estaba en silencio, pero la casa no. Desde la cocina se escuchaba a mi mamá. Tarareaba una canción mientras movía algo en una olla. No reconocía la canción completa, pero sí el ritmo, de esas que se quedan pegadas todo el día. Más lejos, desde el patio, se escuchaba el radio. Mi papá lo tenía prendido mientras trabajaba en algo, y el locutor hablaba de tráfico con ese tono exageradamente alegre de los programas matutinos. Clac. Los yelocos giraban en mi mano. A simple vista parecían iguales a los que recordaba de niño, pero cuando los hice girar bajo la luz de la ventana, noté algo raro. Tomé uno entre los dedos y lo acerqué a la luz. Había una marca. No era un rayón. Era demasiado precisa para ser un accidente. Una línea muy fina, grabada apenas sobre la superficie del plástico, como si alguien la hubiera hecho con una aguja. Fruncí el ceño y giré el yéloco lentamente. La marca seguía ahí, pequeña, casi invisible. ¿Esto siempre estuvo aquí? Tomé el segundo. Ese tenía otra, parecida, no igual, pero igual de extraña. El tercero no tenía nada. Era solo un yéloco normal. Clac. Los dejé rodar otra vez en la palma. Iba a volver a mirarlos cuando la voz de mi mamá llegó desde la cocina. ¡Ignacio! Ya te levantaste. El olor del desayuno entró hasta mi cuarto. Algo con salsa. Sí, respondí. Pues apúrate o se te va a hacer tarde. Suspiré y miré los yelocos una vez más. Las marcas seguían ahí, pequeñas, casi invisibles, como si no quisieran ser vistas. Luego veo esto, murmuré. Los guardé otra vez en la pequeña bolsa de cuero. Clac, clac. Miré el yeloco del esqueleto antes de cerrar la mochila, el casco de motociclista, el pequeño ojo rojo, y sonreí apenas. Te lo voy a llevar, Saúl. Cerré el cierre, y con eso los yelocos dejaron de existir por un rato. Clac. Pensé en Osiris. En la otra línea del tiempo, a esa hora él no estaría preparándose para ir a la escuela. Estaría en su casa, adolorido, tratando de respirar sin que le doliera el pecho, porque su papá le habría dado una golpiza después de la suspensión, una costilla rota, una semana sin escuela, meses sin hablar del tema. Pero ahora, eso no había pasado. El tiempo se había torcido un poco, lo suficiente. Me descubrí preguntándome algo absurdo. ¿Qué estaría haciendo ella en ese momento? Si ya estaría despierta, si seguiría usando ese suéter azul que le quedaba un poco grande. Y entonces otro pensamiento me atravesó. Janet. Mi pecho se tensó, porque el tiempo en mi línea original no se había detenido. El mundo seguía avanzando, las horas pasando, los días también. Solo que sin mí. ¿Qué estaría haciendo Janet ahora? ¿Pensaría que desaparecí? ¿Que algo me había pasado? La idea flotó un segundo, incómoda, pero se disolvió entre el resto del remolino. No podía pensar en todo al mismo tiempo. No todavía. Suspiré. El resto de la mañana pasó rápido. Desayuno, mi mamá preguntando si llevaba todo, mi papá terminando algo en el patio, el sonido de los platos, el uniforme, el ritual cotidiano de una vida que alguna vez fue completamente normal. Y antes de darme cuenta, ya estaba caminando hacia la secundaria otra vez, entre mochilas colgando de un solo hombro, bicicletas cruzando entre grupos y risas que todavía hablaban del caos del día anterior. Te juro que parecía guerra. No, hombre. Yo vi cuando explotó uno en el pasillo. Dicen que van a revisar mochilas hoy. Sonreí apenas.
El rumor ya estaba haciendo su trabajo. En la entrada, los prefectos estaban más tensos de lo normal. Uno vigilaba con los brazos cruzados, otro caminaba de un lado a otro mirando mochilas, como si pudiera descubrir un crimen con solo verlas. Pasé sin prisa, sin correr, sin mirar demasiado, como cualquier otro estudiante. El patio estaba lleno y no tardé en encontrarlos. Roberto en la barda con su cuaderno abierto, Osiris frente a él moviendo las manos como siempre, Saúl recargado en el árbol escuchando. Y cuando el prefecto casi me agarra del pantalón, yo dije, hasta aquí llegó mi vida. Saúl se estaba riendo. Roberto no. Roberto tenía esa cara suya de cálculo constante. Pero estadísticamente hablando, era improbable que salieras por la ventana. Pues salí. Fue Saúl el primero en verme. Ahí viene el cerebro del crimen. ¿Todo bien en tu casa? Todo normal. Pues yo sí dormí como rey. Claro, después de mostrar media nalga a la autoridad. Eso fue estrategia. Eso fue pánico. Saúl se rió. Roberto negó con la cabeza. Aún no sabemos si todo terminó. Ay, ya empezó. Es en serio. Si encuentran algo que conecte los eventos de ayer, todavía pueden buscar responsables. No encontraron nada. Todavía. Saúl levantó las manos. Relájate, Einstein. Si iban a atraparnos ya lo habrían hecho. Exacto. Por un momento todo parecía normal. Pero entonces algo llamó mi atención al otro lado del patio. Un grupo pequeño se había formado cerca de una jardinera. No era raro. Siempre había círculos de gente viendo algo. Pero este tenía un tono distinto. Un muchacho alto estaba frente a una niña más pequeña, sosteniendo su libreta por encima de su cabeza, mientras ella intentaba alcanzarla. La levantaba por encima de su cabeza, mientras la niña intentaba alcanzarla. Ándale, salta. Algunos alrededor se reían. La niña no. Tenía los ojos brillosos, aguantándose el llanto. ¡Dámela! El muchacho la subió un poco más. Pues agárrala. Las risas crecieron. La niña volvió a estirarse. No alcanzaba. Ya estaba a punto de llorar cuando alguien entró al círculo. ¡Ya déjala! La voz no fue fuerte, pero bastó para que varias cabezas se voltearan. Era Larisa. El muchacho la miró con una sonrisa burlona. ¿Y tú qué? ¡Que ya se la devuelvas! ¿O qué? Larisa no alzó la voz. Solo dio un paso más cerca. El muchacho dejó caer la libreta al suelo con desdén. Pues que la recoja. La niña se inclinó de inmediato, pero Larisa puso una mano en su hombro. Espera. Luego miró al muchacho. No parecía enojada, solo tranquila, demasiado tranquila. Puso una mano firme en su hombro. Tú la tiraste. Levántala. El muchacho se quedó inmóvil un segundo. ¿Qué? Levántala. Alrededor las risas se apagaron. Ya no tenía público. Resopló, se agachó y recogió la libreta. Larisa retiró la mano y señaló a la niña con la cabeza. Ahora dásela. El muchacho se la extendió de mala gana. Gracias. Murmuró ella. No pasa nada. La niña se fue rápido, aún avergonzada, y el muchacho se alejó sin decir nada, como si el juego hubiera dejado de ser divertido. El círculo se disolvió. Larisa se quedó un segundo más, y fue ahí cuando la reconocí de verdad. Seguía teniendo esa manera tranquila de pararse frente a la gente, como si lo correcto fuera obvio, como si ayudar a alguien no fuera algo extraordinario, solo lo normal. La vi despedirse de la niña, acomodarse la mochila y empezar a caminar hacia los salones. No supe cuánto tiempo me quedé mirándola. Cierra la boca, compadre. Parpadeé. ¿Qué? Nada.
Solo digo que si la sigues viendo así, se va a dar cuenta. Sentí el calor subirme a la cara. ¿No la estaba viendo así? Ah, claro. Osiris frunció el ceño. ¿De qué hablan? De nada. De ciencia. Roberto suspiró. Con ustedes nunca se puede tener una conversación normal. Tranquilo, Roberto. La ciencia también estudia fenómenos inexplicables. El timbre sonó, ese golpe metálico que siempre parecía más fuerte de lo necesario. Los grupos empezaron a dispersarse hacia los salones. Saúl se acomodó la mochila. Bueno, queridos amigos, a sufrir. ¡Literatura! Murmuró con resignación. Empezamos a caminar hacia el edificio viejo. En esa secundaria había una costumbre rara. Cuando faltaban maestros, juntaban grupos, más alumnos, más ruido, más caos contenido en un solo salón. La clase de literatura era una de esas, y por pura coincidencia, o por uno de esos caprichos del tiempo, el grupo que se juntaba con el nuestro era el de Larisa. Lo recordé mientras subíamos las escaleras, y por un momento me pregunté si el tiempo también había decidido conservar eso. El salón de literatura siempre era más ruidoso que los demás. No porque la clase fuera emocionante, sino porque éramos demasiados. 2 grupos completos en un solo espacio, mochilas en el piso, sillas arrastrándose, alumnos buscando lugar con sus amigos. Entramos entre ese desorden familiar. Saúl se dejó caer en una banca del fondo. Territorio asegurado. Roberto se sentó a su lado, acomodando su cuaderno con la precisión de siempre. Osiris tomó la silla de enfrente y estiró las piernas como si el salón fuera suyo. Yo apenas estaba dejando la mochila cuando la puerta volvió a abrirse. Entró el otro grupo. El ruido subió de golpe. Más voces, más movimiento, saludos cruzados, lugares disputados. Y entre ellos entró Larisa. No hizo nada especial, no se detuvo, no buscó atención. Simplemente caminó como cualquiera, pero aún así era imposible no verla. Se acomodó el cabello detrás de la oreja mientras hablaba con una amiga. Sonrió por algo que no alcancé a escuchar y luego encontró un lugar unas filas adelante. Dejó la mochila, se sentó. Yo desvié la mirada, como si no hubiera estado observando. Saúl me miró de reojo. No dijo nada, pero esa media sonrisa lo decía todo. El profesor llegó minutos después, dejó el portafolio sobre el escritorio y recorrió el salón con la mirada. 2 grupos completos. Suspiró. Muy bien. Hoy no vamos a abrir el libro. Eso llamó la atención de inmediato. Varias conversaciones se cortaron a la mitad. Otras apenas bajaron de volumen. Vamos a discutir algo. Algunos alumnos se acomodaron en sus asientos, otros siguieron hablando como si nada. El profesor cruzó los brazos y miró al salón. Díganme algo. Hizo una pausa breve, dejando que el silencio se asentara lo suficiente para que todos lo escucharan. ¿Creen que el destino existe? El salón reaccionó de inmediato. Voces cruzándose, respuestas lanzadas sin orden. Sí. No. Depende. Claro que sí. Mi abuela dice que sí. El profesor levantó una mano, imponiendo un poco de orden. 1 por 1. Señaló al azar hacia una de las filas. A ver, tú. Un muchacho de la segunda fila. Sí existe. Porque hay cosas que pasan aunque uno no quiera. Bien. Otra opinión. Saúl levantó la mano con entusiasmo. A ver, Saúl. Yo digo que el destino sí existe, pero solo cuando uno reprueba. Hubo risas. ¿Por qué? Porque uno estudia, y al final reprueba igual. El salón soltó una carcajada.
El profesor negó con la cabeza. Interesante teoría. Roberto levantó la mano. Yo creo que no existe. Todo depende de decisiones. Si eliges bien, te va bien. Determinismo racional. Entonces otra voz habló desde adelante. Yo creo que las dos cosas pueden existir. Era Larisa. El salón se calmó un poco. Fue como si varias voces se apagaran al mismo tiempo. El profesor le hizo un gesto para que continuara. A veces elegimos, pero elegimos con lo que sabemos en ese momento. Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, con un movimiento natural. Y a veces no sabemos lo suficiente. Hubo un pequeño silencio, de esos que no incomodan, pero sí obligan a pensar. Entonces, tal vez el destino no es algo que esté escrito. Tal vez es solo el resultado de muchas decisiones que tomamos sin entenderlas del todo. El profesor sonrió con interés. Interesante. No supe en qué momento levanté la mano, pero cuando me di cuenta, el profesor ya me estaba señalando. Ignacio. Sentí varias miradas encima. Tragué saliva. Yo creo que el problema es pensar que solo hay una respuesta. El profesor inclinó la cabeza. Explícate. Miré hacia adelante, y ahí estaba Larisa, también viéndome. Si el destino existe, entonces no importa lo que hagamos. Pero si todo depende de nuestras decisiones, entonces cada error cambia todo. Hice una pausa breve. Tal vez el destino no es algo que nos controla. Tal vez es solo el camino que queda después de todas las decisiones que tomamos. El salón quedó en silencio un segundo. Eso es filosofía. Y apenas es lunes. Murmuró desde atrás. Hubo risas, pero yo apenas las escuché. Porque Larisa seguía mirándome, no como quien debate, sino como quien piensa. Y eso, por alguna razón, me puso nervioso. El profesor apoyó una mano en el escritorio. Muy bien. Entonces tenemos 3 teorías hasta ahora. Levantó 3 dedos. Destino, decisiones y la mezcla confusa de las dos. Hubo algunas risas. Pero vamos a complicarlo un poco. Caminó entre las filas. Si el destino existe, ¿entonces nuestros errores ya estaban planeados? Varias caras se tensaron. Y si no existe, entonces cada decisión equivocada puede cambiar toda nuestra vida. El salón se quedó más callado. A ver, ¿tú? Señaló hacia el fondo. Era Osiris. Yo digo que sí, ¿Por qué? porque si no existiera... El salón estalló en risas. Saúl levantó la mano de inmediato. Complemento. Adelante, Saúl. Yo creo que el destino existe, pero solo cuando conviene. Explique. Si algo bueno pasa, uno dice, era mi destino. Pero si algo malo pasa, se le echa la culpa al gobierno. Las carcajadas fueron más fuertes. El profesor se frotó la frente. Maravilloso nivel de análisis político. Roberto levantó la mano con seriedad. Yo creo que hay un problema lógico en todo esto. Explícanos. Roberto se acomodó los lentes. Si el destino existe, entonces alguien tendría que saber todo lo que va a pasar. Y si alguien sabe todo lo que va a pasar, entonces alguien podría cambiarlo. Hizo una pausa. Y eso generaría una paradoja. Ya empezó. Murmuró. ¿Qué tipo de paradoja? Una donde el conocimiento del futuro cambia el futuro, lo cual significa que el destino no podría ser completamente fijo. El profesor asintió, interesado. Interesante. Entonces Larisa habló otra vez.
Tal vez el problema es pensar en el destino como algo rígido. Continúa. Tal vez el destino no es un camino recto. Hizo un pequeño gesto con la mano. Tal vez es más como un terreno, un lugar donde puedes caminar en muchas direcciones, pero no puedes ir a cualquier parte. Hay cosas que te empujan en cierta dirección. El profesor sonrió. Determinismo flexible. Saúl levantó la mano otra vez. Yo tengo otro ejemplo. Temo preguntar, pero adelante. El destino es como cuando tu mamá te manda a la tienda. El salón empezó a reír incluso antes de que terminara. Tú puedes tardarte lo que quieras, pero igual vas a regresar. Las risas llenaron el salón. El profesor soltó un suspiro leve. Sorprendentemente, no es la peor metáfora del día. Algunos seguían riendo cuando Larisa miró hacia atrás otra vez. Pero también depende de si decides regresar. La frase quedó flotando un segundo, no como debate, sino como respuesta. Una respuesta directa a lo que yo había dicho. El profesor se giró hacia mí. Ignacio, Sí, ¿qué piensas de eso? miré al frente. Larisa seguía viéndome. Creo que tiene razón. ¿En qué sentido? En que el destino puede existir, pero solo hasta cierto punto. Hice una pequeña pausa. Después de eso, todo depende de lo que decidamos hacer con él. El profesor sonrió. Ahora sí estamos entrando en terreno interesante. El profesor miró el reloj. Muy bien, Cerró el libro con un golpe suave. por hoy es suficiente filosofía. Hubo suspiros de alivio. Para mañana quiero una página respondiendo a la pregunta de hoy. Las quejas fueron inmediatas. Una página, no un párrafo. Guardó sus cosas mientras el salón volvía al ruido. Sillas arrastrándose, mochilas cerrándose, conversaciones subiendo de volumen. Listo. Ya reflexioné lo suficiente por hoy. Yo voy a copiar la tarea de alguien más. Roberto ya estaba escribiendo. Si empiezas ahora, terminas antes. El salón se iba vaciando poco a poco. Yo estaba guardando mis cosas cuando alguien se detuvo junto a mi mesa. Levanté la vista. Era Larisa. No parecía nerviosa. Solo estaba ahí. Oye, lo que dijiste hace rato, sobre que el destino es lo que queda después de nuestras decisiones. Asentí un poco. Sí, sonrió apenas. Me gustó. Fue una sonrisa breve, de esas que duran un segundo, y se quedan más tiempo del que deberían. Se acomodó la mochila. Nos vemos. Y se fue. Me quedé sentado un momento más, mirando el cuaderno abierto, pensando en algo absurdo. Cómo una frase tan pequeña podía quedarse dando vueltas en la cabeza. Saúl apareció de pronto a mi lado. Ajá. ¿Qué? Nada. Solo estoy observando fenómenos naturales. Cállate. La ciencia avanza. El salón terminó de vaciarse y salimos al pasillo con el resto. El ruido volvió de golpe. Puertas, voces, pasos, alguien corriendo escaleras abajo. Saúl caminaba a mi lado con las manos en los bolsillos, en silencio. Eso ya era sospechoso. ¿Qué? Nada. Seguimos avanzando. Solo estoy pensando. Eso es peligroso. Muy peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. Bajamos las escaleras hacia el patio entre el ruido de pasos y voces mezcladas. Saúl pateó una piedrita que rodó varios metros. Oye. ¿Qué? Entonces ahora te gustan las filósofas. Lo miré de inmediato. No empieces. Yo no empecé nada. Levantó las manos.
Solo vino a decir algo. Ajá, Sobre la clase. ajá. Seguimos caminando. Saúl se inclinó un poco hacia mí. ¿Compadre? ¿Qué? Mira, no digo nada. Entonces no digas nada. Solo digo que cuando una chava se acerca a decirte que le gustó lo que dijiste, es porque le gustó lo que dijiste. Lo miré de reojo. Saúl. ¿Sí? ¡Cállate! Saúl soltó una risa corta. Seguimos avanzando entre grupos de estudiantes. Por un momento no dijo nada más, y luego, con un tono distinto, añadió. Pero estuvo bien lo que dijiste allá adentro. Lo miré. ¿Qué cosa? Lo del destino. Se encogió de hombros. Sonaba verdadero. No respondí. Solo seguimos caminando. Pensé algo curioso. Que tal vez Saúl era la única persona en el mundo capaz de burlarse de mí y decir algo sincero en la misma frase. Salimos al patio. Algunos corrían hacia las canchas, otros se quedaban platicando junto a las jardineras. Saúl volvió a patear otra piedrita. Oye, ¿Qué? lo del trabajo sigue en pie. ¿Otra vez con eso? Claro. Ya te dije que no sé. Escucha primero. Seguimos caminando. Es fácil, llegas, te pones el chaleco y ayudas a la gente a guardar sus cosas en bolsas. Sí, claro. Y luego te dan propinas. Ajá, Y a veces buenas. ajá. Saúl me señaló. No te hagas. ¿Qué? Ayer un señor me dio 10 pesos. 10 pesos no es tanto. 10 pesos por acomodar 2 bolsas. Hizo una pausa. Y luego otra señora me dio 5. 5 pesos. 5 pesos. Eso ya son 15. Me miró sonriendo. 15 pesos en 10 minutos. No respondí. Saúl siguió caminando como si nada. Además está Irmita, ¿Quién? la cajera. ¿Y eso qué? Es bien buena onda. ¿Con quién? Con todos. Hizo un gesto exagerado. Siempre me dice, Saúl, muchacho, no cargues tanto peso. ¿Y tú qué haces? Cargo más peso. Negué con la cabeza. Te quiere conocer. ¿A mí? Sí, ¿Para qué? para que vea que no soy el único decente de mis amigos. Eso ya empezó mal. Saúl soltó una risa y seguimos caminando hacia el edificio. Piénsalo, 2 o 3 horas después de la escuela juntas dinero y luego vamos por tacos. Eso sí sonaba mejor. Iba a decir algo cuando sonó el timbre, ese golpe metálico que parecía atravesar toda la escuela. Los grupos se movieron otra vez hacia los salones. Matemáticas, Matemáticas. el verdadero enemigo de la humanidad. Subimos las escaleras con el resto. Saúl se inclinó hacia mí mientras avanzábamos. Pero piénsalo, ¿sí? Luego vemos. Entramos justo cuando el profesor ya escribía en el pizarrón. El gis raspaba la superficie verde con ese sonido seco que llenaba el salón. Siéntense. Las mochilas golpearon el piso, las sillas crujieron. Saúl se dejó caer como si hubiera corrido un maratón. No estoy listo para esto. ¿Nunca lo estás? Osiris se acomodó adelante. ¿Qué tema es? Ecuaciones. Voy a morir. El profesor terminó de escribir. La ecuación ocupaba medio pizarrón. Esto es sencillo. Mentiroso. Murmuró. Si despejamos la incógnita. ¿Cuál incógnita? Roberto ya copiaba con precisión obsesiva. Osiris miraba el pizarrón como si fuera un idioma alienígena. Yo abrí el cuaderno e intenté seguir, pero algo golpeó suavemente mi brazo. Miré hacia adelante. Osiris había dejado un papel doblado sobre mi mesa. Lo abrí con cuidado. ¿Y el botín genio? Levanté la vista.
Osiris sonreía desde la fila de enfrente. Saúl se inclinó. ¿Qué dice? Le mostré el papel. Ah. Luego, Osiris giró un poco. ¿Luego cuándo? cuando no haya un señor enseñándonos cómo arruinar nuestra vida con números. El profesor se volteó de golpe. ¿Algo que quieran compartir con el grupo? Nos quedamos quietos. Saúl levantó la mano con toda calma. Sí, profesor. ¿Qué? Estoy reflexionando sobre lo injusto que es el álgebra. El profesor suspiró Copien. y volvió al pizarrón. Saúl se inclinó otra vez. Pero si tenemos que ir por el botín. Osiris asintió desde adelante. ¿Hoy? Roberto levantó la vista por primera vez. Hoy no. ¿Por qué? Roberto miró alrededor del salón y bajó la voz. Porque alguien ya debió haber descubierto lo de la bodega. El grupo se quedó en silencio un segundo. ¿Tú crees? Estoy casi seguro. Osiris se recargó en su silla. Entonces alguien más lo puede encontrar. Roberto negó con la cabeza. No si nadie sabe dónde está. Saúl miró hacia la ventana. Desde ahí se veía una parte del patio, las canchas, y más allá, el roble grande, Pues más vale que siga enterrado. murmuró. El profesor terminó de llenar el pizarrón con ecuaciones largas, de esas que parecen multiplicarse mientras las miras. Se sacudió las manos cubiertas de gis. Muy bien. Van a resolver estas operaciones. Señaló el tablero. Quien termine correctamente puede entregar e ir saliendo. Eso despertó a medio salón. Saúl levantó la cabeza de golpe. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Roberto ya copiaba a toda velocidad. Osiris seguía viendo el pizarrón como si fuera otro idioma. Yo empecé a resolver. La primera salió casi sola, la segunda igual, la tercera pidió un poco más. Pero el lápiz no se detuvo. Mientras el profesor caminaba entre filas, varios apenas iban empezando. Y yo ya estaba terminando. Revisé rápido. Todo cuadraba. Arranqué una hoja, escribí respuestas y procedimiento, doblé el papel y lo deslicé hacia Saúl por debajo de la mesa. Lo abrió y sus ojos se iluminaron. Te amo. Copia todo y pásalo. En segundos, el papel empezó a circular, de Saúl a Osiris, de Osiris a Roberto. Roberto lo abrió, vio las respuestas, luego el procedimiento, frunció el ceño. Esto no puede estar bien. Sí, está bien. Revisó paso por paso y al final levantó la vista. Está perfecto. Lo sé. Terminé mi hoja, me levanté y caminé al escritorio. El profesor la revisó con rapidez. Correcto. Cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Puede salir. Asentí. Tomé mi mochila y salí del salón. El pasillo estaba casi vacío. El ruido de otros grupos llegaba amortiguado. Bajé las escaleras hacia el patio sin prisa. El sol de la mañana caía directo sobre las canchas. Algunos alumnos caminaban, otros estaban sentados en las jardineras. Crucé hasta una banca de cemento y me senté. El calor me pegó en la cara. Cerré los ojos un momento. Respiré. Por primera vez desde que empezó el día. No había ruido alrededor, solo el murmullo lejano de la escuela y el calor del sol sobre la piel. Me dejé caer un poco en la banca, con los ojos cerrados, dejando que ese momento se alargara lo más posible. El sol seguía cayendo tibio cuando algo cambió en el aire. Primero fue el olor, dulce, limpio, inconfundible. Ese aroma a champú de frutas que parecía quedarse flotando un segundo más de lo normal. Abrí los ojos. Larisa estaba de pie frente a mí. ¿Puedo sentarme contigo? Su voz era suave pero clara. Asentí. Claro. Se sentó a mi lado. La banca aún guardaba el calor del sol y el árbol encima dejaba caer sombras
que se movían lento con el viento. Por un momento ninguno dijo nada. Larisa apoyó las manos a los lados y miró hacia las canchas. Sus ojos verdes brillaban con la luz. No era un solo tono. Había pequeñas variaciones que parecían moverse cuando enfocaba algo. Pensé que todavía estarías en clase. Yo también pensé eso de ti. Sonrió, primero de un lado, como si la sonrisa dudara antes de salir completa. La maestra de química nos puso un ejercicio, un análisis de texto. ¿Y? Se encogió de hombros. Lo terminé rápido, así que me dejó salir. La miré un segundo. Entonces también eres de las que se escapan de clase. Ella soltó una risa breve. No me escapé. Me gané el derecho. Había algo en su forma de hablar. No era presumida, pero tampoco tímida. Era segura. ¿Y tú? ¿Cómo lograste salir tan rápido? Matemáticas. Hizo una pequeña mueca. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo qué? Como que pareces demasiado tranquilo para alguien que debería estar sufriendo con ecuaciones. Sonreí. Las ecuaciones no me molestan. ¡Qué raro! Bajó la mirada un segundo y luego volvió a levantarla. Aunque hoy no era eso lo que me llamó la atención. ¿Qué cosa? Me observó con curiosidad, no invasiva, más bien como si intentara resolver algo. Tú. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Yo? Asintió. Te he notado distinto, como si estuvieras viendo todo por primera vez. Hizo una pausa. Sus dedos jugaban distraídamente con el borde de la banca. Pero al mismo tiempo, como si ya supieras cómo es todo. Tragué saliva. Era demasiado precisa. Tal vez estoy tratando de recordar quién era. No era mentira. Solo no era toda la verdad. Larisa inclinó un poco la cabeza. Un mechón de cabello cayó hacia su rostro y lo acomodó detrás de la oreja con naturalidad. A veces pasa eso, como cuando vuelves a un lugar después de mucho tiempo. ¿Te gusta venir aquí? Sí. Miró alrededor. Las canchas, los pasillos, los murales viejos que casi nadie veía. Aquí la escuela se siente diferente. ¿Diferente cómo? Se tomó un segundo. Más real. La palabra quedó flotando. En los salones todo pasa rápido. Copias, escuchas, respondes, suena el timbre. Hizo un gesto leve. Aquí, en cambio, puedes pensar. La miré. El viento movía su cabello con suavidad. ¿Te has fijado en que caminamos todos los días por los mismos lugares, pero casi nunca los vemos? Tal vez los lugares también nos ven diferente. Larisa soltó una risa suave. Eso sonó demasiado profundo para alguien que estaba tomando el sol. Estaba reflexionando. Muy seriamente. Sonrió otra vez. Se nota. Nos quedamos en silencio un momento. No era incómodo. Era de esos silencios que no necesitan llenarse. Larisa miró hacia las jardineras y luego volvió a mí. ¿Quieres caminar un rato? ¿A dónde? A ningún lado. Se puso de pie. Solo caminar. La miré un segundo y me levanté. Empezamos a avanzar despacio por el patio, sin rumbo, entre las jardineras y las sombras de los árboles. Ella caminaba con las manos detrás de la espalda, balanceándose apenas. A veces miraba los murales, otras las ramas que se movían con el viento. Yo la escuchaba más de lo que la veía, pero aún así, de vez en cuando me sorprendía observando detalles. Cómo levantaba las cejas cuando algo le parecía curioso, cómo inclinaba la cabeza al escuchar, cómo sus ojos verdes se encendían al hablar de algo que le gustaba.
Era difícil no mirarla. Muy difícil. Y mientras caminábamos, me di cuenta de algo que no esperaba. Hablar con Larisa se sentía extrañamente fácil, como si esa conversación ya hubiera existido antes, en algún lugar que no recordaba del todo, pero que seguía ahí, esperando. Siempre pensé que esta parte de la escuela era la más tranquila. Dijo, señalando hacia las jardineras. Lo es. Aquí casi nadie viene cuando hay clases. Eso explica por qué estamos aquí. Larisa sonrió. Exacto. Dimos unos pasos más. Y entonces escuché voces conocidas a lo lejos. Compadre. La voz atravesó el patio como una sirena. Volteé. Ahí venían los tres. Saúl al frente, Osiris detrás con esa sonrisa de ya sé algo, y Roberto caminando rápido con el cuaderno en la mano. Saúl se detuvo a unos metros, miró a Larisa, luego a mí, y volvió a Larisa. Levantó lentamente una ceja. Ah. Con razón te fuiste tan rápido. Interesante. ¿Qué cosa? Roberto hizo un pequeño gesto hacia nosotros. Patrón de comportamiento inesperado. Saúl dio un paso al frente. No sabíamos que las matemáticas venían con premio. Larisa soltó una risa pequeña sin incomodidad. Hola. Hola. Ignacio, ¿Qué? tenemos información importante. Muy importante. ¿Vital? Larisa los miró con curiosidad. ¿Algo grave? Saúl suspiró dramáticamente. Casi muero. ¿Por qué? El profesor intentó asesinarme con una ecuación. Larisa soltó una risa abierta, de esas que iluminan todo. Y por un segundo me olvidé de todo lo demás. Saúl se acomodó la mochila. Fue terrible. ¿Qué pasó? Saúl miró al cielo como si recordara una guerra. Yo terminé las operaciones. Claro que no. Murmuró. Silencio, testigo. Levantó un dedo. Me levanté con confianza. Caminé hacia el escritorio como un hombre que domina las matemáticas. Roberto ajustó los lentes. Eso no pasó. Déjame contar la historia. Larisa seguía sonriendo, claramente entretenida. Saúl continuó con toda la seriedad que podía fingir. El profesor toma mi hoja, la mira, la vuelve a mirar, y entonces levanta la vista y me dice: «Saúl, esto está demasiado bien». Osiris soltó una carcajada inmediata. Eso sí no pasó. Saúl ni lo volteó a ver. Entonces toma el gis y escribe en el pizarrón la ecuación. Hizo una pausa dramática. La ecuación más horrible que he visto en mi vida. Larisa rió. ¿Tan difícil era? Parecía un idioma antiguo. Roberto intervino, seco. Era una ecuación normal. No era normal. Señaló a Roberto. Este hombre la vio y tampoco entendió nada. Sí, la entendí. Después de 10 minutos. Ni siquiera lo intentaste. Saúl soltó aire. El profesor me dijo: «Si la resuelves, te exento el examen». Larisa levantó una ceja. ¿Y? Saúl bajó la mirada, dramático. Me senté. Miré el pizarrón, miré mi hoja, miré mi vida pasar frente a mis ojos. Osiris ya se estaba riendo sin control. ¿Y qué hiciste? Nada, Exacto. nada. Larisa volvió a reír. ¿Y entonces? Entonces, Roberto dijo que no entregáramos todavía. Roberto asintió con toda la seriedad del mundo. Era lo lógico. Según él, si entregábamos todo rápido, nos iban a descubrir. Larisa miró a Roberto. Tiene sentido. Roberto levantó el mentón, satisfecho. Exacto. Osiris señaló hacia mí. Todo esto es culpa de este genio. Saúl lo miró y luego me señaló también. Sí,
Este hombre terminó las operaciones en lo que yo tardé en encontrar el lápiz. Larisa volvió la mirada hacia mí. Sus ojos tenían ese brillo curioso otra vez. ¿Es cierto? Me encogí de hombros. Más o menos. No. Levantó las manos. Este tipo salió caminando como si hubiera resuelto 2 más 2. Larisa soltó otra risa. Bueno, ahora entiendo por qué lo dejaron salir. Sí, Saúl suspiró resignado. El problema es que ahora todos creen que soy bueno en matemáticas. Roberto lo miró sin cambiar la expresión. Nadie cree eso. El profesor sí. El profesor sospecha. Eso es peor. Saúl señaló el edificio. Si mañana me pone otra ecuación así, voy a fingir desmayo. Larisa soltó otra risa. ¿Podrías estudiar? ¿Para qué arruinar una buena reputación? Osiris se recargó en la jardinera. Tu reputación es de flojo profesional. Exacto. Eso no se estudia. Roberto negó con la cabeza. Algún día todos ustedes van a lamentar no poner atención. Saúl lo miró con calma. Roberto, ¿Qué? el día que las ecuaciones me persigan por la calle, te aviso. Larisa los observaba con esa sonrisa tranquila, como si estuviera descifrando cómo funcionaba ese pequeño universo. ¿Siempre son así? ¿O hoy es un día especial? Hoy estamos tranquilos. Sí, ayer fue un día especial. Roberto reaccionó de inmediato. No digas nada. Yo no dije nada. Larisa inclinó un poco la cabeza, curiosa. Ahora quiero saber qué pasó ayer. ¿Nada? Nada importante. Saúl se acercó un poco y bajó la voz. ¡Explosiones! Roberto lo empujó. Cállate. ¿Explosiones? Ya sé a qué se refieren. Y ahora que lo mencionas, todo tiene sentido. Dijo con sorpresa divertida. Saúl me señaló. Pregúntale a él. Sentí las miradas caer sobre mí. Me encogí de hombros. Fue un día movido. Eso es una forma elegante de decirlo. En ese momento sonó el timbre, largo y metálico, expandiéndose por todo el patio. Recreo. Las puertas se abrieron y los grupos comenzaron a salir en oleadas. Risas, mochilas golpeando espaldas, gente corriendo hacia la cooperativa. En segundos, el patio se llenó de vida. Saúl miró alrededor. Perfecto. ¿Qué? Refuerzos. Osiris se estiró. Ahora sí parece escuela. Larisa observó el movimiento con una sonrisa leve. Siempre me gusta este momento. ¿El recreo? Sí, es como si de pronto todo el mundo respirara al mismo tiempo. Saúl asintió. Y también es cuando venden las mejores tortas. Unos segundos después, aparecieron sus amigas entre la gente. Mariela venía hablando como siempre, moviendo las manos. Patty a su lado, más tranquila, con esa sonrisa anticipada. Larisa, Aquí. Cuando llegaron, Mariela recorrió al grupo con una sonrisa traviesa. miren nada más. Reunión completa. Saúl se acomodó la mochila. ¡No es reunión! Osiris se enderezó como si alguien hubiera dado una orden. Es una junta estratégica. Claro. Dijo alzando una ceja. ¿Y desde cuándo ustedes dos se juntan con estos criminales? Oye, respeta. Tenemos reputación. Larisa negó con la cabeza, divertida. No les hagas caso. El patio ya era un río de gente. Creo que es momento de tomar decisiones importantes. Comida. Siempre es comida. Apoyo la propuesta. Yo también. Larisa me miró. ¿Vamos? Vamos. Caminamos hacia la cooperativa junto con Medio Planeta. La fila era una masa de estudiantes empujándose con resignación. Nos formamos.
Saúl empezó a hablar con Mariela, como si retomaran una conversación vieja. Oye, ¿siguen vendiendo esas tortas gigantes? Sí, las que tienen más mayonesa que pan. Perfecto. Entonces hoy voy a sobrevivir. Osiris se inclinó hacia Patty. Dicen que hoy trajeron sándwiches nuevos. Dicen muchas cosas. Yo confío en los rumores. Roberto, atrás, observaba todo como si fuera un experimento social. Larisa y yo quedamos uno al lado del otro. La fila avanzó un poco, luego otro poco. Y en algún momento, sin darme cuenta, mi mano tocó la suya. Apenas un roce. Y luego nuestros dedos se acomodaron con una naturalidad que no tenía explicación, como si supieran exactamente dónde ir. Tardé unos segundos en notarlo. Ella también. Fue Mariela quien lo vio primero. Sus ojos se abrieron. Luego miró a Patty. Patty también lo vio. Las dos se miraron y empezaron a chiflar. ¡Mírenlos! ¡Mírenos! ¡Ay, qué bonitos! Saúl volteó de inmediato. ¿Qué pasó? Osiris siguió la dirección de las miradas. Y entonces vio nuestras manos. ¡Ah! Sonrió. Bajé la vista. Ahí estaban, mi mano y la de Larisa entrelazadas. Larisa también miró. Sus mejillas se encendieron al instante. Nos soltamos demasiado rápido, ¡Los cachamos! dijo llevándose las manos a la boca. Patty ya estaba riendo. Saúl levantó una ceja. Bueno, Miró a Mariela y sin pensarlo demasiado, le tomó la mano. para que no se sienta solo. Mariela soltó una carcajada, ¡Estás loco! pero no soltó la mano. Osiris miró a Patty Pues ya que... y también le tomó la mano. Patty lo miró divertida. Esto es muy extraño. Sí, pero funciona. Roberto observó toda la escena. Miró las manos de todos, luego las suyas, y terminó juntándolas frente a él con absoluta solemnidad. ¡Excelente! ¡Todos felices! No pude evitar reír, y por un momento solo fuimos eso. Un grupo de adolescentes en una fila absurda de cooperativa, riéndonos de algo que en unos años parecería insignificante, pero que en ese instante se sentía enorme. La fila avanzó otro paso, y otro. La cooperativa era un caos. Manos estirándose, monedas cayendo, voces cruzándose como en mercado. 2 tortas. Un boing de mango. Oiga, yo estaba primero. Saúl alzó la voz desde adelante. Señora, una torta de jamón con todo. Mariela se rió. Con todo. Con todo. ¿Incluso con salmonela? Eso le da carácter. Osiris discutía con Patty si eran mejores las papas o un sándwich. Roberto miraba la vitrina como si estuviera calculando probabilidades de que convenía más comprar. Yo apenas estaba prestando atención, porque Larisa seguía a mi lado. Cuando por fin llegamos al mostrador, compré una torta y un jugo. Nos hicimos a un lado para dejar pasar a los demás y fuimos a sentarnos en una jardinera. El concreto estaba tibio por el sol. A unos metros, Saúl y Osiris seguían en su debate absurdo con las chicas. Roberto revisaba su cambio con una concentración sospechosa. Y por un momento, Larisa y yo nos quedamos en silencio. Le di una mordida a la torta. Mayonesa. Demasiada mayonesa. Cuando levanté la cabeza, Larisa me estaba mirando. ¿Qué? Pregunté. Ella soltó una risa suave. Nada. ¿Qué? Ella negó con la cabeza, todavía sonriendo. Ven. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y con el pulgar me limpió la comisura de la boca. Sentí el calor subir directo a la cara. Temías mayonesa. Dijo con una naturalidad desarmante.
Me quedé congelado un segundo. No por el gesto, sino por lo fácil que lo hizo, como si no hubiera sido nada. Pero para mí había sido todo. Larisa limpió el dedo en una servilleta y volvió a mirar su comida. Siempre comes así de rápido. No, Sí. no, Sí. es la torta. Ella se rió otra vez. No era solo que Larisa fuera bonita, ni su voz, ni sus ojos, ni ese aroma que parecía quedarse en el aire un segundo más de lo normal. Era la forma en que hacía que todo pareciera sencillo, como si el mundo no fuera complicado, como si estar ahí, sentado en una jardinera vieja de secundaria, comiendo una torta mediocre, fuera suficiente. Le di otra mordida. Larisa me miró de reojo. Ahora sí ten cuidado. Estoy teniendo cuidado. No parece. Confía en mí. Ella levantó una ceja. No confío en nadie que coma así. Solté una risa. Es la torta. No. Sí, No. sí. Larisa negó con la cabeza, sonriendo. Algún día alguien va a tener que enseñarte modales. Iba a responder algo, cuando la voz de Osiris se metió en la escena. No, ¿en serio? Volteé. Estaba sentado frente a Patty, inclinado hacia ella como si estuviera contando algo crucial. Yo juego fútbol delantero. ¿En serio? Sí. ¿En qué equipo? Osiris dudó medio segundo. En varios. Larisa soltó una risa a mi lado. Ajá. ¿Y cuántos goles llevas? Osiris se acomodó el cabello, improvisando sobre la marcha. Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Patty cruzó los brazos, divertida. Eso no es un número. Bueno, depende de la temporada. A unos pasos, Saúl estaba en plena actuación con Mariela. No, pero es que tú no entiendes. Yo trabajo. ¿Trabajas? Sí, ¿En dónde? Saúl se enderezó con orgullo. en la chalita. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y qué haces? supervisión logística. Mariela frunció el ceño. ¿Eso qué es? Saúl hizo un gesto amplio con las manos, como si abarcara todo el mundo. De todo. Eso tampoco es un puesto. Soy un elemento clave del sistema. Mariela soltó una carcajada. ¿Te pagan con tortas? No, ¿Con qué? con respeto. Eso no paga la renta. Todavía vivo con mi mamá, Ah, pero voy en camino. Larisa se reía bajito a mi lado, como si tratara de no llamar demasiado la atención, pero sin poder evitarlo. Osiris seguía en su intento. También sé pelear. ¿Pelear? Sí, ¿Contra quién? contra quien sea. ¿Y has ganado? Osiris se quedó pensando un segundo. Depende de cómo definamos ganar. Patty negó con la cabeza, divertida. No me convences. Dame tiempo, nena. Mientras tanto, Roberto estaba en el borde de la jardinera, ligeramente apartado, observando todo como si fuera un documental. Miró a Saúl, luego a Osiris, después a mí, y al final suspiró. Esto es estadísticamente ridículo. ¿Qué cosa? Señaló con discreción. 2 intentos simultáneos de cortejo con probabilidades extremadamente bajas de éxito. Larisa soltó una risa. ¿Cortejo? Roberto se acomodó los lentes. Sí, así se llama. Es el término correcto. En ese momento, Saúl volteó hacia nosotros. Ignacio, ¿Qué? diles que soy trabajador. Trabaja, ¿Ves? dijo de inmediato. Mariela levantó una ceja. ¿trabaja bien o mal? Saúl se quedó en silencio. Ignacio, ¿Qué? aclara eso. Desde el otro lado, Osiris se metió. Ignacio, ¿Ahora qué? dile que soy bueno jugando fútbol. Lo miré. Corre rápido.
Eso. Cuando lo persiguen. Patty soltó una carcajada. Saúl también empezó a reír. Incluso Roberto dejó escapar una pequeña sonrisa. Larisa me miró de lado. Tus amigos son interesantes. Es una palabra amable para describirlos. Ella negó suavemente con la cabeza, todavía sonriendo. No, me caen bien. Miré al grupo. Saúl tratando de parecer adulto, Osiris inventando hazañas, Roberto analizando todo como si fuera un experimento que se le estaba saliendo de control. Todo encajaba de una forma extraña. El timbre sonó. Ese golpe metálico que siempre parecía caerle al recreo como una cubeta de agua fría. Alrededor, los suspiros fueron casi al mismo tiempo. No puede ser. Si apenas estaba empezando. Llevas 20 minutos hablando. Exacto. Apenas estaba calentando. Osiris miró hacia el edificio. Bueno, se acabó la fiesta. Tengo que regresar a mi salón. Nosotros también. Empezamos a levantarnos de la jardinera. Larisa se sacudió el uniforme y luego me miró. Espera, Se acercó un poco. ¿Qué? no te muevas. Levantó la mano y empezó a sacudirme el frente de la camisa. Traes migajas. Miré hacia abajo. Ah, Estás lleno de torta. era una torta peligrosa. Lo noté. Sacudió una última migaja y sonrió. Listo. Gracias. Nos quedamos mirándonos un segundo. Apenas un segundo. Pero suficiente para que todo lo demás se apagara un poco. Entonces tomé su mano. No lo pensé. Solo pasó. Nos vemos. Larisa apretó mi mano con suavidad. Nos vemos. Saúl apareció de inmediato junto a Mariela, como si estuviera cerrando una jugada. Bueno, ha sido un recreo histórico. ¿Histórico? Sí, ¿Por qué? Saúl señaló el patio con solemnidad. porque hoy nació una amistad. Mariela levantó una ceja. ¿Eso lo dijiste en serio? Sí, ¿Siempre hablas así? solo cuando estoy impresionando a alguien. Mariela soltó una risa. No está funcionando. Dame tiempo. No sé si quiero darte tiempo. Eso suena como una oportunidad. A unos pasos, Osiris estaba frente a Patty, intentando mantener una expresión seria. Bueno, Bueno, Osiris respiró hondo. entonces, entonces, ¿me das un beso? Patty abrió los ojos. ¿qué? Osiris se encogió de hombros. Había que intentarlo. Patty soltó una carcajada. No, Ok, pero aprecio la honestidad. gracias. Roberto observaba todo desde un lado, en silencio. Miró a las chicas, luego a nosotros, y finalmente se acomodó los lentes con total seriedad. ¿No tendrán otra amiga? Todos nos volteamos hacia él. Mariela estalló en risa. ¿Eso fue un intento? Roberto se encogió de hombros. Estoy optimizando mis probabilidades. Incluso Patty empezó a reír. Saúl le dio una palmada en el hombro. Te respetamos por intentarlo. Gracias. El grupo empezó a dispersarse. Las chicas caminaron hacia su edificio, nosotros hacia el nuestro. Antes de irse, Larisa volteó una última vez. Me regaló una sonrisa pequeña y luego desapareció entre los estudiantes. Caminé unos pasos en silencio. Saúl se me pegó de inmediato. Ignacio, ¿Qué? tú sí avanzaste. Cállate. Osiris se rió. Le agarró la mano. Lo vimos. Todos lo vimos. Roberto asintió con total seriedad. Fue estadísticamente notable. Negué con la cabeza. Idiotas. Pero no pude evitar sonreír. Entramos al salón cuando el segundo timbre ya estaba sonando. El ruido del recreo seguía pegado a todos.
Risas, bolsas de frituras, conversaciones que iban muriendo poco a poco, mientras cada quien encontraba su lugar. Saúl se dejó caer en su asiento. Osiris se sentó al revés en la silla de enfrente, y Roberto acomodó su cuaderno con su precisión obsesiva. Bueno, ¿qué pasó al final? ¿Con qué? Con matemáticas. Osiris soltó una risa. Nada. Nada glorioso. Saúl hizo una mueca. El profesor me puso otra ecuación. La imposible. Sí, la imposible. ¿Y? Saúl se encogió de hombros. No la resolví. Osiris volvió a reír. Ni lo intentó. Sí, lo intenté. No. Bueno, lo pensé mucho. Eso no cuenta. Negué con la cabeza. ¿Y ustedes? Roberto respondió sin levantar la vista. Entregamos casi al final de la clase. Funcionó. ¿No sospechó? Perfecto. En ese momento entró el profesor de historia, alto, con un bigote grueso y una carpeta que parecía pesar más de lo normal. El salón fue bajando de volumen poco a poco. Muy bien, jóvenes. Hoy vamos a hablar de algo que todos creen entender, pero casi nadie entiende de verdad. Tomó un gis y escribió en el pizarrón: el origen de las civilizaciones. Se volvió hacia nosotros. Antes de que existieran ciudades, antes de que existieran países, antes de que existiera cualquier cosa que hoy llamamos sociedad, hizo una pausa. Solo había pequeños grupos humanos tratando de sobrevivir. El gis raspó el pizarrón, mientras dibujaba algo parecido a un río. Yo intenté seguir la explicación, pero mi mente todavía estaba en otro lugar. Después de unos minutos noté algo raro. Saúl no estaba escuchando. Estaba mirando hacia mi mochila. Pero no era una mirada casual. Era fija, clavada, como si algo ahí lo hubiera atrapado. «Saúl», susurré. No respondió. Seguía mirando, los ojos apenas moviéndose. Osiris también se dio cuenta y le dio un pequeño codazo. Oye. Nada. Roberto frunció el ceño. Saúl. Tampoco reaccionó. A ver. Dijo desde el frente mientras revisaba su lista. Saúl. Nada. ¡Saúl! El salón empezó a girar hacia nosotros. Osiris lo empujó otra vez, más fuerte. ¡Saúl! Saúl parpadeó de golpe, como si despertara. ¿Eh? El profesor lo miraba directamente. ¿Nos quiere compartir su opinión? Saúl parpadeó otra vez. ¿De qué? Algunos se rieron. De lo que acabo de explicar. Saúl miró el pizarrón, luego al profesor. Por un segundo su expresión cambió. Confusión real. Sobre. Se rascó la cabeza. ¿Las civilizaciones? El profesor cruzó los brazos. Muy profundo. El salón volvió a reír. Osiris se inclinó hacia él. ¿Qué te pasa? Saúl negó con la cabeza lentamente. Nada. El profesor siguió como si nada. Las primeras civilizaciones no aparecieron por casualidad. Decía mientras dibujaba líneas en el pizarrón. Surgieron cerca de ríos. Escribió 3 nombres: Tigris, Éufrates, Nilo. El agua permitía la agricultura, y la agricultura permitió algo nuevo, que los humanos dejaran de moverse constantemente. Yo asentía, más por costumbre que por atención, porque mi atención estaba en Saúl. Abrí el cuaderno, arranqué una esquina de hoja y escribí rápido: ¿Qué te pasó? Doblé el papelito y lo empujé por la mesa hasta su lado. Saúl lo miró, lo abrió, leyó, tomó el lápiz, escribió algo y me lo devolvió. Nada. Lo miré. Escribí otra vez. No es nada. Te quedaste viendo mi mochila. Saúl leyó. Se quedó quieto un segundo y luego escribió de nuevo. Creo que me estoy volviendo loco.
Leí eso y fruncí el ceño. Escribí otra vez. ¿Por qué? El profesor seguía hablando al frente. Las primeras ciudades también trajeron problemas nuevos. Saúl miró el papel, luego al pizarrón, y escribió rápido. Porque estoy enamorado. Leí el papel. Levanté la vista. Saúl estaba mirando al frente como si nada, como si estuviera completamente concentrado en la clase. Escribí otra vez. ¿De quién? Empujé el papel. Saúl lo leyó, sonrió apenas y escribió. De Mariela. Casi me reí. Escribí otra vez. Idiota. Saúl leyó, se encogió de hombros y escribió una última cosa. Es verdad. Creo que me enamoré en el recreo. Osiris, sentado delante, se giró un poco. ¿Qué tanto escriben? Saúl dobló el papel de inmediato. Nada. Roberto también se volteó. Están distrayendo la clase. Tú siempre estás distraído. Eso no es estadísticamente correcto. Saúl me devolvió el papel por última vez. No te preocupes, estoy bien. Doblé el papel y lo guardé en el cuaderno, pero algo no terminaba de convencerme. El profesor dejó el gis sobre el escritorio. Y por eso, jóvenes, podemos decir que las civilizaciones nacieron alrededor del agua. Ahora, abran su cuaderno. El sonido de hojas moviéndose llenó el salón. Van a copiar lo que está en el pizarrón. La clase siguió avanzando con ese ritmo lento y constante. Lápices escribiendo, hojas pasando, el murmullo bajo de siempre. Saúl parecía normal ahora, copiando como si nada hubiera pasado. Osiris ya estaba dibujando en una esquina de su hoja. Roberto escribía con su precisión obsesiva. Yo también empecé a copiar, pero mi mente no estaba ahí. Le di otra mirada a Saúl. Él levantó la vista un segundo y sonrió apenas antes de volver a escribir como si todo estuviera perfectamente normal. Tal vez lo estaba, tal vez solo estaba enamorado de Mariela, o tal vez había algo más que no me estaba diciendo. Esta historia continúa. Si quieres caminarla conmigo, suscríbete al canal y acompáñame al siguiente capítulo. Y si algo de esta historia tocó algo en ti, puedes dejarlo en los comentarios. Tus palabras aquí también forman parte de esta historia. Estás escuchando Una vida alterna en Historias del Infinito.